Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 21. Romanos 12, del 9 al 21. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta y pueda seguir la lectura conmigo. Gracias. Romanos 12, versículo 9 al 21. Leamos junto la palabra del Señor. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por este momento en el cual podemos exponernos a tu palabra, que puedas hablar a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder comprender las verdades universales que están en este texto junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, para que por medio de entenderlo podamos creerlo y por medio de creerlo podamos obedecerlo y por medio de obedecerlo podamos ser edificados espiritualmente, tanto, Señor, individualmente cada uno de nosotros, sino también como un cuerpo. Bendecí este tiempo, ayúdame, Señor, a poder expresar con fidelidad lo que vamos a ver hoy, que ayude, Señor, y me guíes y me fortalezca para poder presentar estas verdades y que vos te glorifiques con poder en medio de tu palabra. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: La salvación conlleva un cambio de vida. La salvación conlleva un cambio de vida. Hoy vamos a ver la primera parte. Estoy seguro que a la mayoría le ha pasado que hubo situaciones en su vida que los han marcado y que los llevó a un cambio, a un giro en muchas cosas de su vida. Por ejemplo, cuando nació mi primer hijo, supe que ya la vida no iba a ser como antes, ¿no? Me cayó la ficha de que era ahora responsable por un pequeño, en ese momento pequeño, y que parte de mi labor era esforzarme para que a mi hijo no le faltara nada y que justamente Facu iba a necesitar de mi cuidado. En un momento me di la cuenta de que esto iba a ser así. Entonces mi vida cambió a partir de ese momento. Así como eso, otros momentos que son lindos en la vida y otros que son tristes, probablemente han obrado y producido mucho de lo que hoy se ve en tu manera de actuar. Mucho de lo que hoy sos tiene que ver con situaciones en la vida que te han marcado. Y esto es así, pasa en la vida de todos. Pero, aunque esto es verdad, sin lugar a dudas, la gran mayoría de los cristianos va a reconocer que la salvación de tu alma ha sido el momento más importante respecto al cambio en tu propia vida. Fue la salvación lo que hizo el mayor de todos los cambios que podemos haber experimentado. Tanto así que, como se dice respecto a los hechos en la historia, para los cristianos también hay un antes y después de Cristo en su propia historia también. En un sentido podríamos decir lo mismo, hay un antes y después de Cristo. Ahora, una duda que podría surgir puede ser, bueno, ¿las Escrituras dan también este mismo énfasis? Bueno,
La Biblia sí reconoce este cambio y por eso en muchas ocasiones lo menciona y enseña de una manera explícita. Claramente nos muestra que en la salvación hay un cambio tremendo en nuestras vidas. A veces, hablando acerca de esta obra, hace alusión acerca de lo que el Señor ha hecho en cada uno de los suyos. En otros pasajes remarca los frutos que se esperan en la vida de aquellos a los que Él salvó. Bueno, justamente esta sección, el de la carta, el apóstol Pablo se enfoca en lo segundo, más bien en los resultados, en los frutos que se esperan de aquel a quien Dios salvó, a quien el Señor salvó. Luego de haber dado una enseñanza extensa y profunda acerca del contenido del Evangelio que él predicaba, que no era ni más ni menos que la obra de salvación de Dios por medio de Cristo, a partir de este capítulo 12 hemos empezado a ver que comienza a explicar qué es lo que se requiere de cada pecador redimido como resultado de esa obra de salvación. Ya hemos empezado a ver que hubo un cambio ahí en el comienzo del capítulo 12. En los primeros versículos vimos que se dio una explicación general de este concepto. ¿Se acuerdan cuando vimos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 acerca de entregar, dar nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios? Luego en los siguientes versículos, del versículo 3 al versículo 8, se marcó que los creyentes son llamados a vivir como un solo cuerpo en Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de los dones? Momento también muy lindo. Ahora, a partir de esto, el apóstol prosigue ahora en particular a remarcar las actitudes que se esperan de todos los creyentes, tanto de forma personal como siendo una comunidad de fe, y luego también extendido a su relación con todas las personas, incluidas aquellas personas que mostraban alguna clase de hostigamiento abierto hacia los creyentes. También cómo tenemos que relacionarnos con esas personas. Ahora, creo que los requerimientos que Pablo da en esta sección, que justamente dio en su momento originalmente a los creyentes en Roma, son también de relevancia para tu vida. Es muy importante que les prestes atención. Por eso te animo entonces a que puedas seguir en el día de hoy, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida de una manera muy clara si tu deseo, como cantaste hoy, es querer ser un siervo para su gloria. Bueno, si querés ser un siervo para su gloria, te animo a que prestes mucha atención, porque hoy Dios te va a mostrar cómo podés llegar a ser un siervo para su gloria. ¿Está bien? ¿Venimos bien? El tema entonces del sermón es el siguiente. A partir de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a cumplir con los deberes propios de su nueva vida. A partir de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a cumplir con los deberes propios de su nueva vida. ¿Cuáles son estos deberes? Bueno, el texto presenta 3 categorías que engloban a estos requerimientos, de los cuales hoy, por razones de tiempo, solamente vamos a ver la primera categoría, que va a estar solamente en el primer versículo, en el versículo 9. Solamente ahí nos vamos a quedar hoy. No sé cuántos sermones nos van a llevar esta parte, hay mucho para ver, y decidí si, bueno, cuando empecé a escribir dije, esto viene para largo, mejor vamos despacio y vamos a ir mirando juntos, ¿está bien? Vamos a ver entonces la primera categoría. Hay un error en la redacción ahí. La primera categoría no es versículo 6 al 8, sino solamente versículo 9. Hubo ahí un pequeño error. ¿Cuál es esa primera categoría? Bueno, se requiere que los cristianos anden con las actitudes personales correctas. Esa es la primera categoría. Se requiere que andes con las actitudes personales correctas. Ahora, creo que antes de arrancar a ver cada parte de este pasaje, es bueno hacer un par de aclaraciones generales en lo que respecta a todo lo que vamos a ver y lo que leemos en el texto. Ya lo hemos leído completo en el día de hoy. Primero, es muy notorio, ¿no?, al hacer una revisión rápida, que esta porción está inundada de mandamientos de diversa índole, un montonazo de mandamientos, en su mayoría, salvo los últimos, sin dar grandes detalles o explicaciones de cada uno. En los últimos sí vas a ver algún que otro detalle, pero en los primeros ¿no? Es claro, primeramente podemos definir que si son mandamientos, cumplirlos no es opcional. No es una opción el cumplir un mandamiento. No porque tengamos que hacerle caso a Pablo, sino porque si creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, creemos que en verdad si no hacemos caso al apóstol, al que estamos desobedeciendo es al mismo Señor. No es que le hacemos caso porque, Pablo era apóstol, sino porque lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, es justamente la voluntad de Dios. Segundo, porque es notorio que hay un cambio muy fuerte
también podemos notar aquí que hay un cambio muy fuerte en los leídos en los capítulos previos. Vos lo has seguido conmigo. De pasar enseñanza extensa, donde se daban explicaciones y se rebatían ideas y presuposiciones falsas, ahora es como que no se da mucha argumentación, ¿no? Va bastante al grano Pablo. Como diríamos en nuestro tiempo, Pablo la hace cortita, ¿no? Cortita y al pie. ¿No? Una cosa tras otra, sin dar mucha explicación. Y uno puede empezar a pensar, ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó con vos? ¿No? O sea, que antes estabas explicando cada cosa, por qué, y por qué esto y esto no. ¿Qué pasó ahora acá? A Pablo se le acabó la gracia y ahora empieza a volverse un legalista y por eso manda y manda y manda. Bueno, la respuesta es no, hermano, nada que ver. Obedecer y vivir de manera recta no es ser legalista. Ese es el primer concepto que tenemos que entender. Pablo ya dio bastante énfasis a la idea de que nuestras obras no nos salvan, obedecer los mandamientos no nos salvan. Él explicó ya que la justificación, por ejemplo, la adopción, la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación de la ley, es solo por gracia, por medio de la fe en Jesús, y que justamente es aparte de la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso él ya lo explicó, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 21, en adelante, dice, pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3, 21, esto hablando aparte de la ley, es aparte de la obediencia a los mandamientos de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a nadie le da, nadie alcanza el estándar de Dios requerido, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo ha dejado claro esto. Pero aunque él ha dejado claro que la obra de salvación y todo esto es justamente por gracia, esto no elimina la realidad de que el creyente que ha sido salvado de manera completa no tenga la responsabilidad de vivir en santidad. Ha sido el mismo Pablo el que aclaró en esta misma carta la meta principal de todo creyente, que ¿cuál es? El ser como Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 29, él dijo, a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la principal meta en la vida del cristiano que ha sido salvado por gracia. El ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y para entonces ser como Cristo, es necesario que el cristiano deba andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo que entonces cumplir con todo lo que se va a pedir en esta sección no es un llamado al legalismo. El legalismo sabemos que se trata de querer obtener la salvación por medio de las obras. No es eso. El hecho de obedecer en esta sección, en todos los mandamientos que están en esta sección, no quiere apuntar a que transites una religiosidad falsa, fría o llena de soberbia, sino justamente a una actitud agradable de aquellos que al haber sido salvados por Dios deciden por fe entregar sus vidas como un sacrificio vivo y agradable a Dios, justamente como una manera de adoración a Él, y que es evidentemente algo esperable como fruto de la nueva vida que han adquirido. Al contrario de lo que el mundo hoy pregona, someterse a Dios y los unos a los otros no es una actitud absurda, pasada de moda o sin sentido, sino justamente una respuesta adecuada para todo aquel creyente que sabe que no es Señor sobre su propia vida, sino que está bajo la autoridad de aquel que lo compró al precio de su sangre, que es Cristo Jesús, y que justamente le revela lo que espera de él por medio de su palabra. En definitiva, hermanos, solamente servir en temor y reverencia al Señor y obedecerle es la verdadera libertad para todo el ser humano. Ahora, luego de hacer estas aclaraciones generales, para empezar, podemos observar el pasaje.
el cual comienza con un pedido muy claro que se relaciona con la sección anterior. La primera parte del versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Ahora, ¿cuál es la relación con la anterior? Bueno, como comentaba al comienzo, hemos visto que a partir de lo que Dios ha hecho en el cristiano, es que entonces es llamado a vivir para Dios, porque esa es la forma más evidente en la cual puede adorarlo. Luego se hizo la mención a la realidad de que en base a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, somos llamados a vivir como un solo cuerpo en Cristo. Ahora, a partir de considerar ambas cuestiones, es que entonces el pasaje empieza a hablar dando detalles de cómo es el comportamiento que los cristianos deberían tener. Y cuando empieza a hablar y a mencionar cuál es el comportamiento o los detalles de este comportamiento, lo primero que menciona, ¿qué es? El amor. Ahora, lo que puede llamar tal vez la atención es ¿por qué arrancar con el tema del amor? ¿Por qué no arrancar con el tema de la fe? ¿Por qué no arrancar con el tema de la paciencia o de otra cosa? ¿Por qué? Bueno, en verdad no es de extrañarse que el primer deber del creyente tenga que ver justamente con el amor. No es casual. Esto va en clara concordancia con toda la enseñanza de Pablo acerca de la importancia fundamental que el amor tiene en la vida del creyente. Por ejemplo, en Gálatas 5:22, al arrancar a hablar acerca del fruto del Espíritu, el primero que menciona, ¿cuál es? El amor. Pues el fruto del Espíritu es primeramente amor. Y por ejemplo, en 1 Corintios 13:13, va por la misma senda. Fíjense que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Pero en verdad no solamente Pablo ha remarcado la prominencia del amor. Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan van por la misma senda. Fíjense, 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Clarísimo, hermanos. Y sobre todos los apóstoles fue el mismo Señor que abiertamente declaró al amor como la pieza fundamental que motivó a Dios a hacer lo que hizo por los pecadores, pero que a su vez es el deber esencial de los que le siguen. Algo de esto vemos en las palabras de Jesús, registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. El Señor le habla a los discípulos, nos habla también a nosotros y nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Palabra de Jesús. Claramente entonces el amor tiene el valor y la relevancia fundamental. Así que no hay duda de que si sos un creyente genuino por sobre todas las cosas, has sido llamado a andar en amor. Ahora, el tema es que tan cierto como que se te manda a amar, el texto es específico también en considerar la clase de amor que se espera que tenga. Te dice que tenés que amar, pero te dice también cómo tiene que ser ese amor. ¿Qué dice? Es un amor que tiene que ser ¿cómo? Sin fingimiento. Ahora, ¿qué quiere decir esto de sin fingimiento? La palabra usada en el original, anupócritos de la palabra, marca la idea de algo que no es hecho con hipocresía, algo fingido, o sea que aparenta algo que en verdad no es. Y que en definitiva entonces, si es así, está centrada en uno mismo y no es el amor de Dios. Esta clase de amor no es el que Dios quiere que vos tengas. ¿Por qué?
Porque es totalmente contrario a la manera en la que Dios ama. ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, creo que la definición que da el teólogo Wayne Grudem nos da una idea. Grudem lo define así, mirá. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. En esta definición, dice Grudem, entiende el amor como entrega de sí mismo para beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte de la naturaleza de Dios dar de sí mismo a fin de dar bendición o bien a otros. Clarísimo la definición de Grudem. De acuerdo entonces a esta definición tan acertada, el amor fingido es totalmente aborrecible para Dios porque va por la senda inversa de su carácter. Es un amor centrado en uno mismo y no en Dios, ya que es un amor terrenal y humano, no del cielo. Es un amor natural de nuestra naturaleza caída, el amor fingido, porque está centrado en el egoísmo personal y no en Dios. Está motivado justamente por el egoísmo y no por la gracia. Es detestable por donde se lo mire porque es una copia truchísima del amor de Dios. De acuerdo al contexto de lo que el apóstol está queriendo enseñar, se entiende con claridad por qué el cristiano debe rechazar una manifestación en su propia vida de esta clase de amor así fingido. Porque un amor fingido, aparte de que desagrada al Señor, en vez de construir, solamente destruye. No edifica el cuerpo, solamente va a corromper las relaciones. Una iglesia no puede vivir si sus miembros se aman de manera fingida, de manera hipócrita, de manera egoísta, de una manera que no es genuina. Dios nunca va a bendecir tu vida y a la iglesia si nos amamos solo de la boca para afuera o de forma hipócrita. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, en versión NBI, dice, queridos hijos, dice Juan, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esta clase de amor no construye a la iglesia, la destruye, la corrompe desde su propio seno. Por eso Dios nos manda alejarnos de esta clase de amor. En cambio, la búsqueda constante de cada cristiano tiene que ser la de vivir amando de forma genuina a los demás constantemente. ¿Por qué? Porque solamente así podrá honrar de verdad al Señor y edificar su propia vida y la de los demás. Por lo que entonces queda en evidencia, hermanos, que es inadecuado y hasta absurdo que un creyente conviva con ambas expresiones de amor, con un poco de amor genuino y un poco de amor fingido. No pueden habitar ambas clases de amor bajo un mismo techo. No pueden, porque juntos son una contradicción en sí mismos. El teólogo famoso John Murray comenta acerca de esto. Si el amor es la suma de la virtud y la hipocresía es el resumen del vicio, es una contradicción evidente que las dos cosas estén lado a lado. No pueden. Ahora, el pasaje prosigue a continuación con otro pedido muy importante. Dice el versículo 9, la segunda parte, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Creo que esta parte está marcando, como estamos viendo, dos actitudes contrarias bien marcadas. Ya hemos visto en otro lado Pablo hablando como aspecto positivo y negativo. Aquí se ve claramente, ¿no? Como una cosa y otra cosa bien marcadas, bien comparativas y bien una en contra de la otra. Así que creo que lo más sabio es detenernos en cada una para entenderlas bien. Y no vamos a avanzar mucho más de aquí en el día de hoy por todo lo que hay para ver. La primera de ellas, aborrecer lo malo, tiene que ver con el deber del cristiano de detestar firmemente lo malo. ¿A qué se refiere con lo malo? Bueno, a todo lo que va en contra de la voluntad y santidad de Dios. O sea, todo lo que a Dios le desagrada, al cristiano también debe desagradarle.
¿Quiere decir esto que el creyente no va a pecar nunca más? Bueno, en verdad, por más que no deba hacerlo, en ocasiones a causa del pecado todavía existente en su vida, no va a poder evitarlo, a veces va a volver a pecar. Aunque el alma del creyente se deleita en la ley de Dios, sus miembros todavía están infectados por el pecado, por lo cual los llevarán a escoger a hacer lo que esté mal y no lo que sabe que tiene que hacer. Al bien que sabe que tiene que hacer en ocasiones no lo hará y por lo tanto incluso a veces va a pecar por omisión, a veces por no hacer y a veces por hacer. Algo de esto vemos Pablo lo explicó en Romanos 7, 18 al 20, el conflicto que hay a causa del pecado en la vida del cristiano. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso, justamente por esta lucha que hay en la vida de cada creyente, es que entonces hay un gemir en su interior por ver esta contradicción y sentir constantemente esta lucha en su interior. Pablo luego avanza en el versículo 22 de este capítulo 7, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, este concepto, este principio, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, su alma que ya ha sido redimida por Dios, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo gime y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, aunque esto sea cierto, no por eso debemos olvidar que las Escrituras nos muestran también que así como pasa de que a veces el creyente vuelve a pecar, también es evidente por la Escritura que un fruto del cristiano genuino es que a medida que crece en la fe, en menor o mayor grado, progresa en su desprecio al pecado. ¿Por qué progresa? Porque ahora quiere, porque ahora puede, y por lo que vemos en esta sección, porque ahora también debe hacerlo. La idea de usar aquí una palabra como aborrecer, es apostugueo, apunta a un odio profundo, como diríamos nosotros, que sale de las tripas, ¿no? A un desprecio absoluto de todo lo que sea malo. No es solamente no prestarle mucha atención, es no querer saber nada de nada con lo pecaminoso. Ese es el mandamiento. Es no transigir en lo más mínimo con lo que deshonra al Señor, a tal punto de no cederle espacio alguno en nuestro corazón, ni en nuestra obra, ni en nuestra palabra, ni en nuestros pensamientos. Si hay algo en tu vida lo que debes odiar, hermano, es odiar al pecado. Perdón que suene duro, pero es así. No solo es no aceptarlo, es no tenerlo en ninguna consideración y en ocasiones a veces hacer una represión en nuestra propia vida y en los demás acerca de ello. El pecado no es gracioso, el pecado no es para que nos matemos a la risa, no es para verlo como nada. Fíjense cómo dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y luego en versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Incluso, hermanos, en la relación que tenemos con los incrédulos, sí somos llamados a amarlos, sí somos llamados a ayudarlos en alguna necesidad que puedan tener, pero de ninguna manera involucrarnos con sus actos pecaminosos. Judas dice en Judas 22 y 23, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
Como remarca un comentarista bíblico respecto a esto, en otras palabras, cuando testificamos a los no salvos, debemos tener cuidado de que en nuestro celo por ganarles no permitamos que de alguna manera seamos atraídos a los pecados de los que ellos necesitan ser liberados. Los doctores y enfermeras están dedicados a ayudar a personas enfermas que padecen aún las enfermedades más contagiosas y mortíferas que existen, pero ellos están entrenados para tomar todas las precauciones necesarias a fin de protegerse de tales enfermedades y evitar a toda costa terminar infectado por alguno de ellas. No solamente es grave, incluso aquí está marcando el énfasis, más grave es participar con esa gente de su pecado. Cuando lo que queremos hacer es sacarlo de eso y en vez de eso nos metemos con ellos en eso. Totalmente desagradable y detestable tiene que ser en tu vida algo así. Ahora, el otro lineamiento va por la vereda opuesta. Dijimos que se necesita, volvemos al versículo 9, que el creyente entonces aborrezca lo malo, pero también que dice siga lo bueno. Es interesante, acá la palabra usada en el original para seguir. Aquí la palabra seguir es la palabra colao. Se usaba para la acción en el original de adherir a algo usando cola de pegar. O podía usarse también con la idea de lograr un vínculo que podía ser físico o también emocional o espiritual. O sea, es muy interesante aquí la palabra. Evidentemente acá cuando se anima en esta sección a seguir lo bueno, lo que se manda es que cada creyente se adhiere, se vincule fuertemente a ¿qué cosa? A todo lo bueno, a todo lo que agrada a Dios. Como si fuera a pegarse, adherirse a lo que es bueno. ¿Qué sería todo esto que agrada al Señor? Creo que el texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos ayuda a entender que todo lo bueno podría definirse como todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, a lo que continúa también diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, finalmente lo que se pide en el creyente que debe en esto pensar, o parafraseando nuestro texto también, es lo que debemos buscar, a lo que nos debemos pegar. Lo que se te tiene que pegar es lo bueno. Y es interesante que nos digan esto, porque muchas veces, ¿cómo nos dice nuestro papá de chico? A vos se te pegan todo lo malo en vez de todo lo bueno, porque nuestra tendencia es que se nos pegue lo malo. Pero aquí, de acuerdo a la nueva naturaleza, se nos pide que se nos pegue lo bueno. En cambio, lo malo, aborrecerlo. El pastor John MacArthur remarca acerca de esta sección. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22, el apóstol da una instrucción similar. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es claro que se trata de un llamado a usar el discernimiento, a hacer una evaluación consciente de todas las cosas, de tal modo que podamos decidir con base en el juicio de la palabra de Dios cuáles cosas vamos a rechazar y cuáles cosas vamos a seguir. Como ya he explicado, decía MacArthur, la clave para hallar y seguir lo bueno está en que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. A medida que nos separamos de las cosas del mundo y nos saturamos con la palabra de Dios, las cosas buenas irán sustituyendo cada vez más las cosas malas. Ahora, a partir de considerar estos conceptos, se puede llegar a la conclusión de que entonces, a partir de lo que Dios ha hecho por tu vida, la primera categoría que engloba los deberes que todos los creyentes tenemos que cumplir, se centra en las actitudes personales correctas. Un amor no fingido, un aborrecimiento de lo malo y una búsqueda de lo bueno son justamente los pilares de una vida nueva en Cristo. O sea que no se puede andar una vida nueva sin amar de manera genuina y a los demás. Pero no se puede tampoco andar en una vida buena
si no nos rebelamos y aborrecemos por medio del poder que Él nos da a todas las obras de las tinieblas y servimos al Señor, como cantamos la vez pasada, como instrumento de justicia. Hermanos, ya lo entendemos en cuanto al amor verdadero. Pablo lo explicó en 1 Corintios 13, el 1 al 3. Sin amor verdadero, todo lo que hagas no sirve de nada. Él lo dejó claro. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Desafinado, no sirve. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ves qué esencial que es el amor? Así también podemos decir lo mismo en cuanto a aborrecer lo malo y a buscar lo bueno, que sería andar en santidad. Sin santidad genuina no podés tampoco agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, tenemos claridad en cuanto a esto. Como hijos obedientes, dice Pedro, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, amor y santidad, amor, misericordia y justicia, compasión y rectitud. Hay una relación tan estrecha entre el amor y la santidad, o entre el amor y la justicia, como quiera llamarlo, que es casi imposible pensar en una sin otra. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, en 1 Corintios 13, 5, 6, que dice que el amor, ¿cómo es? No hace nada indebido. No se goza en la justicia. ¿En qué se goza? Se goza en la verdad. Entonces, evidentemente, están relacionados. La explicación más simple de esta relación la encontramos nuevamente en las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús al respecto? En Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman de verdad, ¿qué van a hacer? Van a guardar mis mandamientos. Simple. El problema es que lamentablemente vivimos en un tiempo donde en el contexto evangélico pareciera que es uno u otro. O es el amor o es la santidad. Cuando la palabra de Dios claramente nos indica que es amor y rectitud tomados de la mano. Mira cómo Pablo le pide a Timoteo que tiene que obrar. ¿Qué tiene que ver en él? Dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en qué? En palabra, en conducta, ¿qué más? En amor, en espíritu, en fe y en pureza. No separa. No dice, bueno, en amor pero no en pureza. No dice misericordia pero no en conducta. En todo eso. Y luego en capítulo 6, versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y nuevamente, ¿qué dice? Sigue qué cosa. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No desliga una cosa de la otra. ¿Por qué no se pueden desligar? Porque si solo se trata de amor, claramente se descuida la santidad y a la verdad. Pero también justicia sin misericordia nos hace intolerantes y poco pacientes con los demás, especialmente con los más débiles. Ahora, ¿por qué además se necesitan ambas actitudes? Porque solamente con una combinación de ambos en tu vida es que vas a poder crecer tanto de manera personal como en la relación con los demás miembros. Y de esto vamos a hablar con mayor detalle en la segunda parte de este sermón, cuando hablemos más en cómo tenemos deberes que cumplir de unos a otros. Finalmente, un pasaje que refuerza esta idea, sin lugar a dudas, es el que se encuentra en la carta de los Efesios, donde justamente se nos remarca cómo es que logramos crecer. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 15? Sino que siguiendo la verdad en amor,
es que vamos a poder crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ambas cosas juntos. Ahora, creo que estas verdades, hermanos, nos deberían hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Por un lado, hermanos, respecto al peligro que muchas veces tenemos de vivir un amor que es fingido. Hay ocasiones en que las demostraciones de afecto que podemos hacer no están motivados por el amor de Dios, sino por un amor que en verdad está manchado de hipocresía. A veces los creyentes se dejan envolver de un espíritu fariseo en el que se busca fingir virtud y tapar nuestra maldad. Alguien puede estar diciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, pastor? ¿Cómo puede ser posible que un creyente genuino viva un amor fingido? Hermanos, creo que hay que ser honestos. Si no fuera posible vivir un amor fingido, claramente la advertencia de este pasaje no tendría sentido. Si justamente Dios nos está pidiendo que el amor sea sin fingimiento, ¿es por qué? Porque claramente puede pasar. Si no, no tendría sentido que nos alerte de algo que sabe que no va a poder pasar. Si está marcando, hermanos, esto es porque esto existe entre los cristianos. Y porque probablemente, aunque lo quieras dejar de lado y te quieres hacer el sonso, en ocasiones seguramente te ha pasado de que tu amor fue fingido. Y quizás esto te alerta, ¿no? Ahora estás pensando y dices, bueno, ¿cómo se puede detectar, pastor, si me estoy deslizando en un amor fingido? Bueno, yo creo que hay luces de advertencia que podemos ir revisando, mirando, por ejemplo, los ejemplos en los evangelios de los líderes religiosos de la época de Jesús, que te pueden llegar a alertar si hay algo de eso. Si en todo ese amor genuino se metió un poquito ahí, se coló un poquito del virus del amor fingido. Una de las maneras de advertirte acerca de esto es la necesidad, por ejemplo, recurrente, que otros estimen importante lo que haces, al punto de ofenderte si nadie te elogia. Si lo que haces supuestamente en amor es buscando que otros te lo reconozcan, entonces se enciende la alerta roja. Quizás haya un poco de amor fingido ahí. Fíjate lo que dice, por ejemplo, en Mateo 6:2, el Señor hablando de los líderes religiosos, fariseos. Cuando pues des limosna, y podemos agregar, o hagas cualquier otra cosa para Dios, no es que dar limosna esté mal. Hagas eso o cualquier otra cosa, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, que no va a ser muy buena. Así que eso puede ser una alerta de que tal vez hay amor fingido. Si lo haces, lo haces para que otros, buscando que otros te lo reconozcan. Y cuando nadie te dijo nada, te vas enojado y ofendido. Vas a tu casa y decir, hoy traje galletitas para el tiempo de comunión y nadie me dijo gracias. ¿No? Otra luz roja se enciende cuando el supuesto amor se maquilla con un sacrificio muy leve por los demás. Cuando estás pronto para animar a otros a mover piedras grandes, pero vos no querés ni hacer un pequeño esfuerzo por empujarla, eso remarca el hecho de que en verdad sos un hipócrita que solo anima a otros a esforzarse cuando a causa de tu egoísmo personal no estás dispuesto a sacrificarte en nada. Cuando le decís al otro, teman a Dios y vos temés poco, eso es amor fingido, es un egoísmo, porque no estás mostrando en tu propia vida lo que es vivir de verdad en el camino de Dios. El Señor Jesús hablaba de esto acerca de los hipócritas, a los fariseos, y decía, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Un amor fingido es un amor que no se esfuerza mucho, que habla mucho pero que hace muy poco. Un amor fingido, similar al de los fariseos, es también uno que está dispuesto, además,
a pedir mucho y dar poco, a ofenderse porque otros no colman sus necesidades personales, pero a tener poca iniciativa en satisfacer lo de los demás. Es aquel que dice, no, nadie se preocupó de mí esta semana, nadie me llamó, y dice, ¿vos quién llamaste? No, nadie. Que siempre el amor fingido está siempre diciendo, dame, 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 quiero, quiero, quiero. Nunca doy, doy, doy. En Marcos 12:40 se habla un poco acerca de esta actitud en los religiosos que dicen ahí que devoran las casas de las viudas. Supuestamente esas personas, los escribas, iban a la casa de la viuda para ayudarla, pero le sacaban todo. Supuestamente iban para hacer un bien, pero no hacían ningún bien, ellos estaban pensando en ello nomás. Un amor hipócrita también es aquel que solo se mueve dentro de su zona de confort y que cuando hace un esfuerzo adicional no es motivado por hacer un bien al otro, sino todo lo contrario. En Mateo 23:15 el Señor dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor de la religión. Uno diría, bueno, ¿cómo se sacrifican por los demás? Qué buenos que son, qué amorosos que son. Pero fíjense el resultado de su labor. Y una vez hecho seguidor, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Cómo puede ser? Bueno, evidentemente, si la motivación era la exaltación personal, el egoísmo y el deseo de aprovecharse de otro, si esta era la actitud de estos fariseos, ¿qué bien podían hacerle a un prosélito? Si su vida, si el amor caracterizado en estas personas fariseas era, como vimos, motivado por cosas pecaminosas, lo más seguro es lo que pasaba que el Señor Jesús decía, al terminar de formar a este discípulo, lo que hacían era un fariseo igual que ellos. Terminaban formando a otra persona igual que como eran ellos. Y ese es un peligro que tenés que pensar. Cada actitud tuya de amor hipócrita llevará, cuando guíes y discipules a otro, a que ese sea hipócrita como vos. Porque tal es el maestro, tal es el alumno. Ahora, estos son solo algunos llamados de atención, entre muchos, que deben impulsarte a la reflexión de si realmente tu amor es genuino o no es genuino. Si tu vida no está marcada por un amor que sea como el de Dios, tu vida no puede agradarle a Dios. Su voluntad es que cumplas con el deber de amar, pero que sea sin hipocresía o fingimiento. Hermano, si esta es tu lucha, es necesario que mires a Cristo y que consideres su amor tan grande por tu vida, para que su ejemplo te fortalezca en amar de la misma manera. En Romanos 5:8 Pablo nos ha hablado acerca del amor que Dios ha mostrado en Cristo. A Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a partir de esto, el apóstol Juan remata en 1 Juan capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Un amor genuino y verdadero, debemos, no dice, bueno, fíjate, debemos también nosotros amarnos unos a otros de esta misma manera, agregaría yo, claramente que sí. Por otra parte, es muy importante que considere que si querés agradar a Dios y a su vez crecer espiritualmente, se requiere que cumpla justamente con este requisito de andar en santidad, apartándote de toda clase de mal y ligado de manera constante a la piedad y la rectitud. Porque si tu anhelo es dar tu vida como un sacrificio al Señor, no puede ser posible que sigas transigiendo con el pecado. Esa ofrenda es detestable delante de Dios. Muchos que se llamaban a sí mismos cristianos han tomado la actitud de Demas, amando más al mundo y apartándose de la fe. Como pasó con él, el amor por el pecado fue más grande que su amor por el Señor, que su amor por el pueblo del Señor y que su amor por la obra del Señor.
La manera de prevenir el deslizarte, como le pasó a Demas, es justamente teniéndole asco al pecado. ¿Por qué tenés que pensar de esta manera tan dura? Es difícil, yo sé que nombro palabras duras, odio, aborrecer, tenerle asco, tan fuerte. Bueno, porque, hermanos, ante la situación actual del mundo, donde todo el tiempo las normas morales se van rebajando y se van rebajando cada vez más, solo una oposición franca y un desprecio completo del pecado te puede guardar de querer minimizar el pecado en tu vida. A causa del bombardeo constante de tus sentidos, de cosas que estimulan a la inmoralidad, a la violencia, a la malicia y a la mentira y a muchas otras obras de las tinieblas, es duro sostener hoy en tu mente que lo malo sea tan malo como te parecía tiempo atrás. Hoy muchos cristianos tienen esta consideración, está mal, pero no está tan mal. No, si la Biblia dice que está mal, está mal. No, pero tal, dice, está mal. No, pero tal, está mal, porque la Biblia dice que está mal. ¿Qué importa si otro dice que no está mal? Si en definitiva yo no voy a rendir cuenta delante de ese, sino delante de Dios. El problema es que de tantas veces que nos dicen que no está tan mal, a veces es difícil mantenerse y decir, no, está mal. Tu mente va a ser invadida por esos pensamientos de querer transigir al pecado. Solamente una vigilancia constante de tu corazón por medio del uso de los medios de gracia como la oración, la palabra y la comunión con la iglesia local puede provocar que te mantengas alerta para aborrecer de manera genuina la maldad, para así aumentar tu capacidad de evitar lo que sea malo. Evidentemente, si no orás, si no buscas en la palabra diariamente, si no estás en comunión con hermanos en una iglesia local sana, definitivamente cada vez el pecado y la maldad se va a volver más dulces, más atractivo. Un poeta del siglo XVIII escribió un poema en el que hablaba acerca de esto. El vicio es un monstruo de aspecto tan espantoso que no sería necesario verlo para aborrecerlo. El problema es que después de verlo tanto, ya nos resulta familiar. Primero le toleramos, luego sentimos lástima y después le cobijamos. Hermanos queridos, oyentes que están esta noche aquí, que están siguiendo nuestra casa, no se puede coquetear con el pecado y luego pensar que se puede escapar seguros de él. Disculpe la expresión, pero solo un necio, un torpe de corazón como Sansón podía pensar que podía acariciar libremente la maldad y que eso no iba a traer consecuencias para su vida. Solo alguien demasiado necio puede pensar como él que voy a librarme del mal como en otras ocasiones. Solo un torpe, un necio puede pensar así. Y si vos estabas pensando así, dejá de ser necio, por favor. En cambio, vivir en rectitud es la decisión más sabia que podés tomar. Pero si tu vida no está en la búsqueda diaria de Dios, es muy difícil que tu corazón se enfoque en las cosas de arriba, que es justamente lo que el Señor requiere de vos. En Colosenses 3, 1, 2 dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo lo logro? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Creo que hay algo más que reflexionar en todo lo visto hoy, es advertir cuáles son las actitudes más prioritarias en tu vida a partir de esto que hemos visto. Es muy bueno que en este último tiempo se haya generado en muchos creyentes el deseo de estudiar en profundidad la Escritura, lo que hoy hablamos en la escuela bíblica. ¡Qué bendición! Incluso es hermoso que haya crecido un despertar por conocer con más claridad la doctrina relacionada con la salvación. Pablo justamente no escatimó tiempo para desarrollar su enseñanza en cuanto a esto. Miren en Romanos cuántos capítulos dedicó en cuanto a hablar de la salvación.
Pero aunque esto es verdad, es absurdo no reflexionar que justamente toda la enseñanza que él daba tenía un sentido práctico y un llamado a los oyentes a que respondieran de manera adecuada a este mensaje. El apóstol no tenía la intención de explicar en profundidad la doctrina acerca del amor de Dios para que luego aquellos que han sido salvados por Cristo anden en una copia barata de ese amor que sea fingido. Es obvio que si habló sobre el amor no era para que después andemos en otra clase de amor. Por otro lado, también el apóstol aclaró que solo un religioso falso o alguien que quiera andar en libertinaje vería la gracia de Dios en la salvación como una justificación para seguir viviendo de manera inmoral o como una licencia para pecar libremente. Pablo es claro en cuanto a esto. Cualquiera que quiera ver a la gracia de Dios como una licencia para el pecado, para seguir pecando como si nada, es un religioso que desprecia la gracia. ¿O es alguien libertino que sigue queriendo viviendo como quiera? Pablo lo dice en Romanos 3:8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pero esto no es lo que se espera de un cristiano verdadero. Por lo que en verdad aprender acerca de la doctrina bíblica de la salvación sin aplicarla en tu vida cristiana es absurdo y un error en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es no solo que aprendas acerca de la doctrina sana, sino que vivas de una manera sana y agradable a Él. Mi pregunta es, ¿tu vida, además de un conocimiento sólido en las Escrituras, está enmarcada por un amor genuino y por un deseo por la santidad? Si no es así, hoy mismo es necesario que te vuelvas a Dios de corazón, reconociendo que no se trata solo de saber la verdad, sino de vivirla cada día en tu vida, porque eso es lo prioritario y lo que realmente glorifica a Dios. Finalmente, al terminar esta primera parte, quiero dirigirme a aquellas personas que hoy no pueden ver que realmente en su vida haya esta clase de amor genuino que Dios pide, o que sus frutos son los de alguien que justamente esté aborreciendo lo malo y buscando lo bueno. Quizás hace mucho que te identificás con el cristianismo, pero notás que tu vida realmente no está en Cristo. Probablemente podrías explicar las verdades acerca del Evangelio, pero ese mensaje no ha producido los frutos esperables de alguien que ha nacido de nuevo. No hay en vos una vida nueva caracterizada por un amor genuino y una búsqueda de la justicia. Tu vida, en todo caso, se asimila más al de una persona como la del Salmo 1, que no es alguien que es bienaventurado. Andás en consejo de malos, estás en camino de los pecadores y te sentás en la silla de los escarnecedores. Si esa es tu condición, déjame decirte que este salmo remarca el final de tu senda, que es una senda de muerte y perdición. En Salmos capítulo 1, versículo 6, versión NBI, dice, porque el Señor cuida de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Te espera un castigo eterno en el infierno. Y vos mismo no podés por vos mismo hacer nada al respecto. Tus obras te acusan y te condenan ante la ley de Dios. Pero hay algo más que quiero decirte. Que hay una buena noticia para vos. Tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que reciba vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarte, sino para que seas salvo por medio de Él. Tu esperanza está solo en la obra de Cristo. Jesús vino a este mundo tomando forma de hombre,
Vivió una vida perfecta como nadie en la historia jamás vivió. Y se ofreció como sacrificio, tomando nuestro lugar y recibiendo toda la ira justa que nuestra maldad merecía. El Hijo de Dios murió como un sacrificio sustitutivo. Pero ¿sabes una cosa? El Evangelio nos enseña que la historia no terminó ahí. El Evangelio cuenta acerca del testimonio verdadero que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, confirmando la realidad de su identidad, que no era ni un loco ni un mentiroso, sino que Él es el Salvador del mundo, que luego ascendió a los cielos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, de que un día regresará y juzgará a toda la humanidad, dando gloria eterna a los que salvó y castigando a todos los que le dieron la espalda, entre los cuales vos también estás incluido si todavía no te arrepentiste de verdad. Y con toda la autoridad recibida del Padre, como Señor sobre todos, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio. Vos estás perdido, pero Él hoy te ofrece el camino de salvación. Vos sos enemigo de Dios a causa de tu pecado y por eso nada de lo que hagas puede cooperar para ganarte su favor. Pero Él hoy te ofrece la reconciliación con Dios por medio de poner tu confianza en su obra redentora. Vos estás embarrado hasta la cabeza en tus pecados, pero hoy este mensaje te llama a arrepentirte, a dejar esa vida sin sentido en la que estás y volverte al Salvador. Mi llamado es que dejes de huir, que rindas a Cristo tu vida como Señor, porque Jesús prometió que todo el que viene a Él en humildad y reconociendo su bancarrota espiritual, recibirá el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Esa es su promesa. Hoy mismo podés recibir la limpieza completa de toda tu maldad. Mi pregunta para finalizar es, ¿qué harás hoy? ¿Seguirás rechazando este mensaje? No lo hagas, por favor. Vení hoy a Cristo. No esperes más. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra, que abra nuestras vidas, que nos anima a vivir para tu gloria, que nos anima a vivir a partir de lo que has hecho por nosotros de la manera que te agrada, que podamos vivir de esta manera honrándote. Y que si hay alguien aquí que pueda recibir esta salvación gloriosa que solo está en Cristo. Bendecí este momento final de alabanzas, que a partir de lo que hemos oído podamos alabar y bendecir tu nombre. En Cristo Jesús lo pido. Amén.